Buenas amigos de Facebook, de YouTube y de Periscope. Aquí estamos una vez más tratando de convertir este espacio de conversación en una tribuna que nos permita ir más allá de la frase del día, de la noticia del día, para ver si logramos que centenares y ojalá miles y miles de venezolanos puedan comprender algunas cosas que yo considero, o que muchos consideran, de cierta complejidad en la política, porque no hay nada más fácil que hablar sobre el hecho del día. Lo complicado es meter esos hechos del día en un diseño completo de por qué sucede lo que sucede, y una vez que está sucediendo esos hechos, cómo caben dentro de un contexto global que puede ser y debe ser caracterizado. ¿Y qué es caracterizar? Bien amigos, sencillamente de lo que se trata es de comprender exactamente dónde estamos parados. Una cosa es que yo le diga, por ejemplo, como repiten mucho, aquí no pasa nada, esto puede durar un siglo así. Es que mira, Venezuela, chicos, es un país donde la gente ya no cree en nadie, y el gobierno tú lo ves fuerte y haciendo lo que le da la gana. Bien, eso es toda una concepción, eso es toda una visión del país, de la situación, que implicaría sencillamente que, bueno, debe haber unos presupuestos, una visión previa de por qué piensa la gente esas cosas. Y es que creen que, o sea, confunden lo que es lo aparente con la realidad, confunden lo superficial con un problema acá. Espérate un momentito, por favor. Esto se disparó. Un segundo, amigo. Esto no va a... Esto se acabó. A ver, ¿qué pasó con Macro? ¿Alguien me puede indicar qué es lo que pasa con Macro? Buenas tardes. Se ha llamado al celular. Cada día internet está peor, no sé qué. O sea, bien, para variar un accidente acá de las cámaras, no importa. Macro, exigen carnet de la patria en Macro, eso es lo que pasa en Macro. Es con el carnet, hijos de su madre, Dios mío, piden carnet para comprar en Macro. ¿Ustedes están seguros de eso? Bueno, empezó una especie de racismo alimenticio, racismo político. Es algo así como generar una casta privilegiada de los que pueden comer, además haciendo participar al sector privado de la canallada de que el que no tenga un carnet del partido de gobierno y que se adscriba al gobierno no puede comer. Mayor confesión de esa, de un apartheid. Eso es lo que había en Sudáfrica, de los blancos negándole a los negros elementales leyes de sobrevivencia. Eso es un apartheid político, eso es absolutamente ilegal. No puede ser que para comer haya que estar inscrito en la mierda del carnet de la patria. Eso solo bastaría para que las Fuerzas Armadas le dijeran a Maduro: usted es un canalla que quiere separar a los venezolanos entre los que pueden o no pueden comer según se adscriban o no a la ideología política de su régimen. Amigos, esto es algo muy serio. Eso no es solo un símbolo pequeño de una ventajita del gobierno. Eso es la preparación de una cosa monstruosa, que es la eventualidad de que efectivamente pidan el bendito carnet para absolutamente todo y lleguen a hacerlo tan familiar con que su uso determina privilegios, que para poder votar el día de mañana
habrá que tener el carnet del partido de gobierno, porque ese carnet de la patria es un carnet del partido de gobierno, y es una canallada de esta gente, la peor que han hecho en 18 años, de pretender discriminar a los venezolanos según estén o no estén de acuerdo con esta piltrafa de gobierno para poder tener acceso a los alimentos. No estamos hablando de su porquería de mercado, ni de la nauseabunda Cajas Club. Estamos hablando de tener acceso a un mercado privado donde usted puede ir o puede ir a comprar en ese negocio privado si usted tiene carnet. Yo tengo serias dudas de que esto esté pasando, porque si eso está pasando, sencillamente esto se va al cipote. Esto se va al cipote, mucho más rápido de lo que creen. Y que tenga cuidado la empresa privada que acepta ganar dinero o trabajar en cualquier condición. Eso es una condición de inmundicia, de subordinación política absoluta. Eso no es aceptable. A ver, ¿qué quiere Macro? ¿Ganar dinero con Maduro o permanecer como una cadena comercial para décadas en Venezuela? Porque puede ocurrir que no haya excusa para que los comercios privados acepten este apartheid político, este apartheid alimenticio, esta, digamos, incalificable maniobra del gobierno de que solo puede comer el que tenga el bendito carnet del partido. Ahora bien, eso puede hacerlo un régimen totalitario, un régimen que sea absoluta y totalmente policial. Ya está, mire, Raúl Story dice que Macro desmintió eso. Es que usted no se imagina lo que significa que eso sea cierto. Muy bien, si no es cierto, eso no quita que es una porquería el carnet de la patria, pero que no se han atrevido a hacer lo que significaría que empieza una guerra social en Venezuela en cuestión de días, porque eso de pretender con los comercios privados adjudicar comida o tener derecho a comer solo si tienes el carnet del partido equivale de hecho a dividir de un solo tajo la sociedad venezolana y entonces esperar la guerra social, porque mire, hasta los más pacíficos, gente que a pesar de la apariencia, yo no soy partidario de la violencia indiscriminada, pues yo sería partidario de la violencia y de quemar todo local comercial que exige el carnet de la patria, si es un negocio privado, y de una vez decirle a cualquier cadena comercial que en esas condiciones no es aceptable que sigan existiendo en el país una vez que caiga esta porquería. Por eso es tan, digamos, tan peligroso ese tipo de informaciones irresponsables. Hay que procesar esas informaciones. Lo de la Colgate y la Protex efectivamente parece cierto. No tienen para comprar materia prima y sencillamente no pueden producir los productos estos de aseo personal, etcétera. Bien, yo les decía, amigo, antes de la fuga de la imagen de uno de los monitores acá, que lo de caracterizar una situación implica irse al meollo de lo que podríamos llamar una composición del lugar, es decir, una ubicación en el espacio-tiempo, un uso de categorías políticas, de elementos de análisis de ¿cómo se llama? El uso adecuado de pronombres, de adverbios, de verbos, de sustantivos, para determinar exactamente en qué situación estamos. A saber, ¿estamos acaso en una situación absolutamente de contrarrevolución, de reacción total, de régimen totalitario policial que controla absolutamente todo? ¿Es esa la situación de Venezuela? Bien, le participo que no creo que hayamos llegado a eso. Porque si hubiéramos llegado a eso, ya la situación del país se hiciera sencillamente explosiva 100 veces más que la situación actual. En Venezuela hay una vocación totalitaria, es una vocación absolutamente deleznable, de autoritarismo, de dictadura, de tiranía incluso, pero no la han logrado. ¿Y ustedes saben por qué no la han logrado? Porque el país sigue revuelto, la gente sigue protestando,
Los partidos siguen tratando de sobrevivir, la gente sigue insultando a los funcionarios, la gente sigue arremolinada en las esquinas, la gente en Vargas se va frente a la gobernación e insulta a García Carneiro por hambreador, por represor, por hambriador y por asociado a esta peste de régimen, por ser el representante de esta peste de régimen. Entonces, mis amigos, sencillamente no hay manera de concluir este es un régimen, digamos, tiránico, totalitario, cuasi religioso o integrista musulmán, como es el régimen chiita de Irán. No, este es un régimen que tiene todas las características de una dictadura, pero no lo es en todas sus determinaciones, puesto que, por ejemplo, una dictadura ilegalizara todos los partidos, todos los sindicatos. Usted me podría decir, bueno, es que hacia allá van, sí, pero no están allí. La diferencia entre ser y estar es muy importante. Estamos yendo hacia la dictadura, hacia la tiranía, hacia el régimen totalitario, pero no estamos ya en un régimen totalitario. Miren la diferencia. Por ejemplo, hay internet. Es una torta el internet. Lo manipulan. Disminuyeron la velocidad, el ancho de banda. Es una porquería de servicio, pero todavía existe. No se han atrevido a eliminar internet. Los partidos son partidos comprados, manoseados, con todos sus derechos recortados, les hacen trampa, dirigidos por verdaderas castas de vagos, por verdaderas castas de parásitos del clientelismo partidista, pero todavía no hay partido único. Esto es tan cierto lo que estoy diciendo, que por ejemplo en esta ley que pretende, obligar a los partidos a volverse a registrar el número X de firmas, etcétera, para poder aspirar a participar en elecciones, hasta los propios partidos del llamado Polo Patriótico, en particular el PPT, el Partido Comunista de Venezuela y el partido Redes del Gordo Barreto, andan protestando igual que los partidos de la MUD, porque sencillamente consideran que son unas condiciones para inscribirse absolutamente inadmisibles, ventajistas, groseramente, atropellantes de los derechos democráticos elementales. Bien, vamos hacia una dictadura de partido único. ¿Lograrán el partido único? Ay, mi amigo, si lo hubieran querido hacer, lo hubieran intentado hacer y lo hubieran logrado. Esa es la diferencia entre ya ser un partido único, entre ser un régimen totalitario y todavía estar en vías de serlo. Pero no hay manera de saber si van a concluir ese proceso, porque esa es la diferencia precisamente de saber dónde estamos parados. No estamos en medio de un régimen totalitario todavía. No estamos, viviendo en una situación donde el gobierno controle como si fuera una dictadura nazi. Mire, este es el problema de los términos en política. Hay mucha gente amiga incluso, que ha escrito o hace artículos, estamos bajo la bota totalitaria. Y yo le decía, no es así, no diga eso. Por la sencilla razón de que cuando esto esté cada vez peor, ¿qué nombre le van a poner? Estaremos entonces en una situación retotalitaria. Ya va. ¿Qué ganan con llamar las cosas más graves de lo que ya son? ¿Acaso la hacen más comprensible a la población? No, lo que hacen es confundir. No existe un régimen tiránico, nazifascista, estalinista, totalitario. No, porque eso es propio de un régimen como, por ejemplo, lo que tenía Stalin, o lo que tenía Hitler, o lo que tenía Mussolini. ¿Sabían ustedes qué hacían con los opositores bajo Mussolini en la Italia fascista de los años 20? ¿Sabían? Bien, les cuento. Andaban bandas, como decir los colectivos,
Usted me va a decir, bueno, ya se parecen, sí, pero no son todavía. Los colectivos del partido fascista de Mussolini, los fasci di combattimento, agarraban a cualquier pequeño núcleo de opositores que estuviera protestando por allí, los agarraban y los purgaban con aceite de ricino, aceite castor, pues, vermífugo. Ajá. Y los pobres diablos, los pobres opositores, vivían en una sola diarrea cada vez que lo agarraban. Pero diarrea, mi amigo, porque les zampaban, muchos murieron purgados y haciéndose caca, Dios mío, imparablemente, por la gracia, pues, de los niños fascistas, de los fasci di combattimento. En Venezuela han hecho cosas iguales o peores, sí. Hacen peores, le meten un balazo a los estudiantes en la cabeza, por ejemplo. Entonces, pero lo paran. No es que todos los días están metiéndole bala en la cabeza a los estudiantes. Lo hicieron en una coyuntura, se desacreditaron tanto y fueron tan odiados que no lo repiten después en la fase inmediatamente superior. Entonces, vamos a ver si se entiende esto de las precisiones conceptuales. Precisión conceptual 1. ¿El régimen venezolano es una dictadura? Sí, pero no es totalitaria, en el sentido de que todavía no alcanza el nivel de las llamadas dictaduras totalitarias. Mire, esto es tan delicado, lo de la precisión conceptual, que por ejemplo el régimen de Pinochet era una dictadura, el régimen de Marcos Pérez Jiménez era una dictadura, el régimen de Gómez era una dictadura, pero el régimen de Medina Angarita no era dictadura, el régimen de López Contreras no era dictadura. ¿Por qué puede llamarse uno dictadura y otro sí? Bueno, depende del juego político, de la posibilidad que se tenga de ejercer derechos democráticos. Pero totalitario es una cosa aún peor que la dictadura. Por ejemplo, el régimen cubano es totalitario. Cuando la gente dice, esto es igual que Cuba, no es cierto. Entonces no conocen Cuba o no conocen que hay diferencias sustanciales entre un régimen de dictadura, de partido único, de economía estatista a ultranza, de atropello generalizado, de apaleo cotidiano a los pocos grupitos, como la dama de blanco que se le ocurre querer manifestar, y quieren entonces asimilar esa cosa con el régimen de Venezuela, donde hay demasiada porquería, igual que el partido cubano, igual que la situación cubana, igual que el Estado cubano, pero no son iguales. Porque en Venezuela la rebeldía político-social de los venezolanos hicieron absolutamente inviable que Chávez se saliera con la suya e impusiera un régimen como el de Fidel. Sus más adeptos dirán, es que tampoco Chávez lo quería así. Y entonces hay que precisar aún más. ¿Y por qué sería que Fidel y Chávez no impusieron lo de Cuba en Venezuela? O sea, la misma manera de funcionar en Cuba. ¿Ustedes saben por qué? Pues no pudieron. Hubieran querido, pero no pudieron. Porque poner un país bajo la bota del totalitarismo económico, político, social, religioso, cultural, institucional, etcétera, equivale a haber hecho unas cosas previas que nunca se hicieron en Venezuela. En Cuba hubo una revolución social. A ver, en Cuba hubo una destrucción de la Fuerza Armada. No quedó pero ni para remedio el ejército de Batista. No quedó nada. No quedó nada de todo el aparato judicial cubano anterior a la llegada de Fidel. No quedó nada de la propiedad privada. No quedó ni la propiedad de las casas, señores. No quedó nada de la educación privada. No quedó nada ni siquiera de la libertad de culto, porque hasta la propia Iglesia Católica fue constreñida, caramba, a medir mucho cuál oficio religioso iba a ser, porque también estaban prohibidas las procesiones, etcétera. Eso es un régimen totalitario. ¿Y de dónde vino eso? Del hecho económico-social de que hubo una revolución
digamos, que impone la dictadura del partido único, la economía estatista comunista de tipo stalinista, de tipo maoísta, de tipo polpotiana o de tipo vietnamita hace años atrás, pero no es una economía como la venezolana. La economía venezolana, Fidel Castro, los hermanos Castro, la dictadura totalitaria cubana y la peste del régimen, del partido chavista, la querían capitalista, porque querían ser ladrones de la propiedad de Estado, querían usufructuar privilegios insolentes, querían apropiarse del producto social y de la renta petrolera. No podían hacer que el país se calara una dictadura como la cubana, donde ellos se hicieran también millonarios, porque esa es la otra diferencia. El partido cubano no es un partido de Diosdado Cabello, del Alzheimer. En cierto sentido sí, porque allá los Castro son multimillonarios, pero no exhiben las riquezas de Diosdado o del Alzheimer. Un burócrata cubano del Comité Central, el equivalente a un miembro del buró político, que uno puede hasta hacerle examen a la gente de conocimiento y sabrían, por ejemplo, no logran conocer, salvo que sea cubano y muy enterado, lector de periódico, lector de la piaza de mierda esa del Granma cubano, el único periódico que existe en Cuba, muy enterado, entonces sabría, qué sé yo, los 15 o 20 tipos que dirigen el aparato del Partido Comunista y del Estado cubano. En Venezuela se conocen muchos de esos. Ustedes saben que no es verdad, no es cierto que los miembros de aquel buró político o del Comité Central puedan ser como los de la dirección del PSV, billonarios en dólares. ¿Saben ustedes que los cubanos no se puede hacer esa vaina? Porque las cuentas son del Estado cubano y están a nombre de Fidel o de Raúl. Fidel aparece hasta en la revista esa como Fortune, como uno de los hombres más ricos del mundo, porque es que ocurre que la plata del Estado cubano está a nombre de Fidel o ahora de Raúl en esos bancos de Europa, etcétera. Pero no hay cuentas bancarias de millones y millones de dólares. No hay una flota de aeronaves, de jet, del Alzheimer o de Diosdado. Eso no existe en Cuba. Miren, mis amigos, hay un canciller, Robainita lo llamaba, de caramba, rutilaba como un prospecto de la burocracia que iba a ser pues muy, estaba en ascenso, pues, su estrella. Y amigos, Robainita de golpe lo cepillan, lo sacan del juego. ¿Y qué fue lo que pasó con Robainita? Que como era canciller y viajaba, entonces le sacaba una platita al Estado cubano con las comisiones y los viáticos y las cosas, porque tiene que pagar hoteles, no pueden mandarlo para la pensión de Lola. Si va a México, Robainita tenía que irse a un gran hotel de lujo donde él recibiera o de donde saliera para las visitas de Estado. Entonces Robainita aprovechaba esos dolarcitos y la mujer de Robainita iba reuniendo y con unas grandes agallas qué es lo que le quedaba de cada viaje y de cada cosa, ¿no? Y algunas ventajitas, y llevaba algunos productos para Cuba y se los vendía a las amigas, alguna ropa buena, etcétera, ¿no? Y llega el día, chico, en que la mujer de Robainita hace una boutique en la isla, en la playa de Cancún, en la Costa Maya. Bueno, chico, bastó y sobró que la boutique de la mujer de Robainita abriera su puerta para que envainaran a Robainita y lo sacaran. Sacado. ¿Por qué? Bueno, porque estaba sencillamente mal usando pues ¿cómo se llama eso, chicos? Sus privilegios de burócrata. Amigos, yo no estoy aquí para ni exagerar, ni mentir, ni meter tracalerías teóricas o políticas. Yo estoy tratando de que entendamos todos que hay una precisión de lenguaje necesario, porque si no se tiene esa precisión de lenguaje, no hay manera de saber dónde es que estamos parados. El régimen venezolano, ¿acaso puede salir por vías democráticas?
Empieza allí una diferencia con los señores de la MUD. Aunque no sea un régimen totalitario, no es cierto tampoco que sea un régimen democrático, como nos estuvo diciendo durante una década o más Teodoro Petkov, que fue con el filósofo del Zulia y Julio Borges a Chile. Recuerdo cuando fueron a la toma de posesión de la socialista Bachelet, y declararon, y lo salieron en los grandes periódicos a grandes titulares: Chávez es un demócrata. Ayer recordaba Johan acá al lado mío que también Petkov vino a Estados Unidos a proclamar la vocación democrática de Chávez. Bueno, así con amigos así como va uno a tener enemigos. La oposición venezolana vive de la ficción, de la idiotez, de creer que este régimen puede ser sustituido por vías democráticas, sin darse cuenta que es todo lo dictatorial que le debió permitir llegar a la conclusión de que era absolutamente inviable. Por eso estamos en esta cosa que no es ni chicha ni limonada. La MUD existe, pero no puede legalizar los partidos. Puedes legalizar la MUD y puedes participar, pero siempre y cuando no pretendas que tenga cada uno sus partidos de antes. Es más, eso depende del nivel de dificultades que tenga el gobierno. ¿Por qué existían 45 o 50 partidos en Venezuela? Porque al gobierno le convenía la Rochela. ¿Por qué llegó incluso a convenirle una Rochela del Frente Patriótico, heredado de Chávez? Escúcheme, los chavistas eran 8 o 10 tipos. Muchos 10 tipos de partidos, perdón. 8 o 10 tipos de grupos políticos. Y Maduro dice: esto ya está bueno ya. Ese gordo Barreto, este es un pantallero, además robó mucho, no puede seguir aspirando a robar. No, sácalo de ahí. Entonces saca al gordo Barreto porque está con algunas carantoñas, con algún segmento de la oposición, o negocia, o eventualmente estará con, ¿cómo se llama?, con Marea Socialista, o con el falsón aquel, no sé. La verdad que ni me interesa en qué anda este señor. Pero la idea de Maduro es: vamos a recoger nuestros locos en la sigla PSV solamente. Es decir, es una tentación hacia el partido único. Pero mire, ni Chávez quiso disolver el resto del frente, porque más que nadie Chávez conocía los límites de su propio poder unipersonal y de su propio poder como partido único. Si hubieran hecho una revolución de verdad, se imponía un partido único. Si hubieran expropiado toda la burguesía y todo el capitalismo venezolano, y se hubieran hecho dueños de toda la fábrica, de todas las tierras, de todo el comercio, de todas las instituciones, entonces habría una dictadura totalitaria de partido único, como en Cuba. Pero no fue eso lo que hicieron. Chávez maniobraba para seguir a flote como una economía capitalista y con la gran pantalla de mentira supuestamente democrática, y con unos socios, unos Vivianes de la política, unos, ¿cómo se llama?, una clientelas que, bueno, le ayudaban a mantener la tracalería hacia la opinión mundial de que efectivamente había un usufructo de ventaja democrática en el régimen chavista. Ahora bien, cuando esto está agonizando, cuando es ¿cómo se llama?, un gobierno que ya no da pie con bola, que acabó con la moneda, que acabó con el abastecimiento, que acabaron hasta con la manera de robar de antes, sino que tienen que robar menos, o tienen que robar, digamos, menos. Pueden seguir robando mucho, pero menos ladrones, pues. Tienen que reducir la vaina, pues la clientela de ladrones tiene que ser reducida porque no alcanza para todo, como antes. Entonces, mis amigos, tratan de vulnerar los criterios tradicionales con los que venían funcionando, que son ahora distintos. Quieren apretar las tuercas, quieren circunscribir el ámbito de las libertades políticas, y en medio de ese cerco contra las libertades políticas, los paniaguados, los pendejos estos de la MUD, nos quieren convencer de que más que nunca se necesita la lucha electoral y democrática. Pero piazo de bolsa, si ya pusieron la prueba en la propia Asamblea Nacional, ¿para qué te sirve? No, es que las elecciones regionales no podemos dejarlos de espacio. ¿Y qué es lo que gana con esos espacios? Las clientelas. Dar de comer a unos miles
de adherentes a esa sigla, de simpatizantes a esas figuras egregias, pues, de la oposición, que viven de la política. Amigos, en Venezuela, una de las pocas naciones donde uno puede hacerse rico con la política, pero no dos o tres. Yo me imagino que en España, en Francia, etcétera, también hay riquezas nacidas, pero tiene que estar peleando para ver cómo se colean en la estructura del Estado, para ver cómo logran que les salga bien una corrupción, una corruptela. Pero en Venezuela no, en Venezuela el robo es de todo el mundo. Todo el más raspicuí de los burócratas, el más, digamos, el más rastrero, el más peor, para llamarlo como tiene que ser llamado. Cualquier burócrata de cuarta, de quinta categoría se pone en su camionetota, se pone en sus reales. Es decir, de concejal para arriba roban todo. De funcionarios donde que dependa con ellos, que dependa de ellos alguna distribución de bienes o algún margen de autoridad, eso es para robar. Bueno, mis amigos, es un robo que no existe en Cuba. Les quiero dar esa noticia para los que quieran atacar a Cuba. Por ahí no va la cosa. En Cuba hay privilegios, que es otra cosa. El burócrata del partido no le falla su, ¿cómo se llama?, su kilo de arroz cuando el resto del país le llega a 300 gramos. El burócrata tiene derecho al cupo de gasolina para pasear como le dé la gana con la familia. El pobre pendejo cubano tiene que, digamos, recorrer distancias muy cortas con los litros de gasolina que le asignan. Es decir, todo es recortado o muy recortado o inexistente para el común del pueblo, y según sea tu jerarquía en la burocracia del Estado y del partido, tienes derecho a privilegios de burócrata. En Venezuela no es así. Usted se consigue de golpe con cualquier, digamos, pelabola que tiene de golpe, chico, 20 o 30 millones de dólares robados porque tenía no sé qué acceso en la aduana o en, ¿cómo se llama?, o en cualquier grado militar que le permitía, chico, manejar efectivo. ¿Cuántos ricos dejó el Plan Bolívar 2000? ¿Cuántos ricos dejó Mercal? ¿Cuántos ricos dejó Pedeval? ¿Cuántos ricos dejó PDVSA? ¿Cuántos la mafia de la cabilla o la mafia del aluminio allá en Guayana o la mafia del cemento? A ver, Agua, ¿tú crees que te vas a escapar de una investigación para saber cuántos millones de dólares sacó la ladrona de tu mujer de la, ¿cómo se llama?, de la industria del cemento nacionalizada? Porque es que es otro tipo de burocracia. Es una burocracia capitalista de Estado. Son delincuentes capitalistas rojos, son la boliburguesía, y están asociados a bancos privados y a empresarios privados que se hicieron de una identidad con este estado de ladrones, con este estado de delincuentes. Y cuando ya fallaban muchas de las vías de hacerse rico, entonces inventaron, chicos, lo inventó Chávez eso, ser los intermediarios del narcotráfico de la FARC y ponerse en el billete. ¿Usted cree que Diosdado tiene todo en cuentas bancarias que haya que rastrear en el mundo? No, chico. Diosdado tiene la mayor de su fortuna, está bajo tierra, en bóvedas, metales preciosos, oro monetario. El negro Aristóbulo es uno de los grandes fetichistas, digamos, así como hay fetichistas de muñecas plásticas, ¿bien? Bueno, el negro Aristóbulo es fetichista del brillo del oro, del brillo de los diamantes, de las prendas. Se dice que tiene una fortuna incalculable. Claro, en prendas preciosas, porque ellos no quieren dejar huella. Cuando se les descubre algo, por ahí son decenas o centenares de millones. ¿Cómo se llama? El vagabundo Ramírez. Ese sí dejó huellas por todos lados. 4 o 6 mil millones allí en la banca de Andorra, 14 mil millones de dólares en ¿cómo se llama?, en cuentas adscritas a PDVSA, pero bajo su firma en el banco banco de Suiza. Amigos, la boliburguesía no es un ataque solamente, no es una designación, es sencillamente una manera de explicar que estamos ante una nueva casta social,
Hubo los mantuanos, hubo los terratenientes, hubo la burguesía industrial, la burguesía bancaria, y hay una burguesía lumpen de perraje rojo que se hizo, chico, capitalista de forma obscena en la boliburguesía actual. Esa es una clase con intereses propios que ha desarrollado un gran olfato para detener lo que sea el control público, a no ser que le depare fortunas privadas. Es decir, se puede aceptar el bachaqueo. Por fin aceptan el bachaqueo como expresión absolutamente inevitable del comercio. Ya, digamos, afectan menos la circulación de mercancía, que bueno, aceptan que como se compra a precio de dólar, se vende también a precio de dólar, y ahí están en los estantes muchos supermercados. Eso empezó sobre todo por el Zulia, empezaron entonces a surtir, el bachaqueo empezó a surtir ¿cómo se llaman? Los supermercados. Muy bien. ¿Y cuándo fue que se generalizó eso? Cuando la boliburguesía, es decir, los rojos funcionarios y los nuestros, digo nuestros por comodidad de lenguaje, los que venían de la burguesía comercial o de la burguesía de fabricantes, se unieron en esa casta común de hacerse rico con el tráfico mediante el bachaqueo, que incluye en posición privilegiada, por supuesto, a los militares de alto rango. Amigo, yo creo que hay que tener precisión sobre quiénes son los que gobiernan, a quiénes habrá que guindar por el pescuezo, porque lo que viene en el país no es unas elecciones, es una revolución, fíjense ustedes, y por eso los términos tienen que ser precisos. Pero revolución, ¿cómo que usted dice que hay una revolución? Bueno, revolución no es lo que dijo Chávez que era una revolución, que era sencillamente cogerse a Venezuela, cogerse el Estado, cogerse la riqueza, cogerse PDVSA, cogerse la minería, cogerse todas las divisas, traficar y robarse toda esa vaina. Eso no es revolución. Revolución es cuando se tranca el mecanismo de funcionamiento, los rodamientos, ¿cómo se llama? Los engranajes de una sociedad que ya no va más y estalla esa vaina. Lo que estalló en Francia, como estalló en Portugal el año 75, como estalló en Venezuela el año 58, como estalló en Rusia el año 5, no ganó, pero el año 17 ganó hasta la mitad y luego ganó totalmente el liderazgo bolchevique. Es decir, también hay revoluciones que van hasta la mitad o van a fondo. Por ejemplo, y lo que vale para una cosa vale para identificar su opción opuesta. Por ejemplo, Pinochet hace una contrarrevolución. Entonces hay también las contrarrevoluciones. En Chile, bajo Allende, se encaminaba en un proceso de desquiciamiento revolucionario de la antigua sociedad capitalista burguesa chilena. Y entonces el señor Allende, el médico Allende, busca, o no sé, abogado médico, busca entonces por vías pacíficas e institucionales desordenar todo aquello, y los partidos obreros y socialistas y los izquierdistas del MIR, etcétera, empujando la radicalización del proceso social hasta buscar por todos los medios la expropiación masiva. Y la burguesía se defiende con los paros de los gandoleros, los paros de comerciantes, los paros industriales, y el mayor de todos los paros, el paro de las Fuerzas Armadas, que con Pinochet a la cabeza dice: se acabó la mariquera, aquí ya no sigue la Rochela, y lanzan una contrarrevolución. Entonces los izquierdistas todavía 35, 40 años después han acusado a Pinochet de todo, y entonces confunden todos los términos, la gente entonces empieza a inventar bolsería, ¿bien? Como se quedaron con el disco de los adecos, de los copellanos, de los masistas y de los chavistas, de que Pinochet era un sanguinario, tirano, fascista, no sé qué vaina, nunca entendieron que Pinochet era solo una dictadura militar. ¿Parecida a quién? Más bien a Pérez Jiménez, más bien a Franco en la última etapa de la dictadura,
que entonces resuelven ellos mismos fabricar la transición y hacen unos referéndums y preparan ¿cómo se llama? Un proyecto constitucional y lo someten y pierde una de esas referéndums y entonces adopta una oposición formal, digamos, tolerada, el Partido Demócrata Cristiano de Patricio Aylwin y de Frey es semi-tolerado, luego tolerado, luego absolutamente legalizado, hasta que entonces abren la democracia como se abrió bajo Franco y hay una transición hacia el régimen político de mayores libertades. Venían de una dictadura militar y se va a un régimen cada vez más democrático. Pero si quieren saber lo que ocurrió en España o lo que ocurrió en Chile, es que la propia dictadura preparó su sucesión, como Brasil también. 20 años de dictadura militar en Brasil se terminó cuando los militares resolvieron abrir progresivamente el proceso hasta que llegaron los gobiernos sin el colegio electoral, es decir, también hay las luchas de la gente, por supuesto, y en Chile había la multipartidaria, y ¿cómo se llama? Y en Brasil hubo enormes movilizaciones para imponer la elección directa de los presidentes, y entonces el gobierno militar, temiendo que aquello podía explotar, bueno, vamos a ver, esto está aquí, tutelan la democracia que se inaugura, los izquierdistas tengo que quedarse calladitos con respecto a las Fuerzas Armadas, y entonces Brasil fue transformado progresivamente por unos gobiernos algo corruptos, los primeros de la burocracia civil, llamémoslo así, de los partidos capitalistas o burgueses, como lo llaman los marxistas, y entonces progresivamente fueron llegando a partidos socialdemócratas reformistas como el partido del señor Cardoso. Y luego del propio partido del PT. El PT era un partido de origen marxista, un partido de origen clasista, obrero. El PT es el partido que se constituye alrededor de la CUT. La CUT es la Central Única de Trabajadores de Brasil, y entonces monta una impresionante aparataje de defensa del salario, de defensa de la organización sindical, y logra hacerle entender a los militares que más les vale salirse del eje del Estado y conceder las libertades crecientes, elecciones para concejales y alcaldes, elecciones a gobernadores, van ocupando cada vez más espacio, y cuando por fin llegan al gobierno Lula, 2 periodos, y al gobierno de la ladrona esta, la que le sucede a Lula, se vuelve a trancar el serrucho, y entonces hay presiones militares y hay presiones empresariales. Tienen que cambiar esta vaina, y entonces aparece el Tamer que es una coalición de senadores representando intereses de la gran burguesía. Pero en Brasil las cosas son un poquito distintas. La mayor del conglomerado de industria y de poderosísimos banqueros se les pasó la mano en la corrupción, la tal Odebrecht, y entonces le echaron el guante al dueño de Odebrecht y está preso el carajo, y ahora hacen todo un escándalo mundial motorizado desde Brasil para entonces poner orden en la pega porque se les pasó la mano en la corrupción. Igual es el caso de Argentina, donde los Kirchner fueron desalojados del poder y una nueva capa, digamos, ligada a la gran empresa y a la burguesía tradicional y a los partidos tradicionales, o digamos, más bien ligados al radicalismo y a la gran prensa y a la iglesia, etcétera. Entonces se abrieron espacios hasta poner este tal Macri en la presidencia. Pero esos son países donde las dictaduras fueron cediendo, los militares fueron incluso derrotados o suicidados, como fue el caso de Argentina, donde por la guerra de Malvinas quedaron destrozados y entonces les cayeron encima todos, y el peronista y el Partido Radical volvieron al poder, etcétera. Bien, pero este es un cuento de nunca acabar, porque los ejemplos son impresionantemente numerosos y de situaciones que tendrían que ser primero familiarizados cada uno de ustedes con el escenario previo para poder entender de qué está uno hablando. Pero ¿por qué voy al caso chileno? Porque andan con la pendejera los de la MUD de que sí, las dictaduras salen con votos, por ejemplo Pinochet.
ignorantes, eso no fue así. Pinochet pelea para quedarse, pero él mismo dio las concesiones. Las Fuerzas Armadas chilenas hizo las concesiones para que progresivamente la sociedad civil, los partidos democráticos tradicionales, empezaban a cobrar los espacios que le deja Pinochet. Y hay compromisos, mientras tanto, de que en particular el Partido Socialista Chileno, el partido del señor Ricardo Lagos, que era el mismo partido de Allende y de Altamirano, radicalizados y que fueron tumbados por Pinochet, prometen entonces que se van a portar bien y que no van a volver a agitar la vaina. Y entonces, chicos, Pinochet va cediendo, pero la Constitución misma, y sigue el proceso en Chile con unas reglas que deja establecidas la Fuerza Armada, que no se pueden pasar en quitarle privilegios de, ¿cómo se llama eso?, de tutela militar al proceso democrático chileno. Claro, nada de eso les interesa a un simplista que solo sabe lo que le escuchó algún demagogo de su partido. Y está probado que también se puede derrotar la dictadura con los votos. Y bueno, entonces el ignorante cree aquella pendejera y cree el cuento chimbo, por ejemplo, de que en España se logró la lucha por los demócratas que lograron arrinconar al franquismo. No, no es así. Franco se murió y antes de morir se dejó preparar su vaina. Tuvo 16, 18 años preparando el carajito, al rey Juan Carlos. Al rey Juan Carlos, apartó al tío, el conde de Barcelona, Juan, el conde de Barcelona, hijo del rey, ¿cómo se llama? Dios mío, se me fue. Yo no me puedo dar el lujo de detenerme 10 minutos a esperar que me acuerde. No. El rey de España, ya va, y ¿dónde está mi Alfonso XIII? Así es, lo interesante tenía avisa aquí a todos los, ¿cómo se llaman? Los del Wikipedia personal que yo tengo. Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, que un detallito que quizás muchos no sepan, Alfonso XIII es un hijo póstumo. ¿Cómo es esa vaina? Bueno, que la mujer de Alfonso XII, que se muere, la mamá de Alfonso XIII era una británica, y como era, digamos, no, la británica es la de Alfonso XIII. La mujer de Alfonso XII, que es la verdadera heredera de la ¿cómo se llama?, de la casta borbónica esa, bueno, chicos, es la regente, perdón, bajo Alfonso XII, que se muere, pero ya estaba preñada de 3 meses, y el muchacho nace una vez que ya está muerto Alfonso XII, y Alfonso XIII lo declaran rey recién nacido, solo que espera a una mayoría de edad que inventaron, que era los 16 años, y 16 años después, chicos, preparan a Alfonso XIII. Bien, se cumplen las elecciones aquellas municipales, que el rey Alfonso XIII se le ocurre decir que si pierde, bueno, no habría monarquía, etcétera, etcétera. Perdió en muchas ciudades, no la totalidad de las elecciones, porque hubo más votos monárquicos que republicanos, pero él agarró una calentera tal con que habían perdido todas las grandes ciudades los partidos monárquicos y renunció, es decir, abdica y renuncia a la monarquía. Y se establece la república, la segunda república, que termina en la guerra civil a partir del 36 contra Franco, que ganando esa guerra se declara regente de España. Regente quiere decir pendiente de que hay una tradición de, ¿cómo se llama?, un heredero de la casa borbónica, que él le dará chance cuando él se muera a que ejerza el reinado del reino español, que siguió siendo el reino de España. Nada de república, nada de una vaina distinta al reino de España, con una regencia, es decir, alguien que le cuide el puesto al rey. Y el carajito empezó a ser favorecido por Franco, lo formaron militarmente, etcétera, pero Franco dijo, no me gusta el Juan, el conde de Barcelona ese, hijo de Alfonso XIII, vámonos para el nieto de Alfonso XIII. Y entonces apartó a Juan, el conde de Barcelona, y se quedó con el chamín, con Juan Carlos,
que ahora tuvo que irse por corrupto y por, digamos, porque puso una torta descomunal. Eso no daba pie con bola, esa monarquía iba cada vez más desacreditada. Entonces dejó al hijo como Felipe VI, príncipe de Asturias por muchos años. Adivinen por qué es príncipe de Asturias, porque Asturias es el origen de España. El Principado de Asturias se constituye por allá en el siglo XI-XII. No, perdón, el siglo XI-XII. Y la tradición viene que desde entonces el Reino de España rinde tributo en la memoria de aquella Asturias de donde se reconstruyó el Estado español, el Estado monárquico español, al echar los moros, los árabes, durante 2-3 siglos que duró esa reconquista, y entonces se reanuda ¿cómo se llama? La monarquía borbónica. Bien, pero ese es otro cuento. Quedémonos con lo último que estaba diciéndole. El sucesor de la casta borbónica monárquica es Juan Carlos y ahora su hijo Felipe. Y ya va, ¿y de dónde salió ese? De una decisión de Franco, mi amigo. Franco era el jefe de Estado y deja como jefe de Estado al rey Juan Carlos. Y los partidos, los más bocones, Carrillo del Partido Comunista y Felipe González del Partido Socialista Obrero Español. ¿Ustedes saben dónde sacó mucha fuerza el Partido Socialista Obrero Español? El PSOE. Lo sacó de financiamiento de la CIA norteamericana. Hay innumerables testimonios, digamos, escritos, de documentos, que significan que Felipe González llega al poder en España, por supuesto, después de que los franquistas agotan sus propias cartas, la del centrista Suárez y la de Arias Navarro, y entonces llega al poder por vía electoral después del llamado Pacto de la Moncloa, de los partidos tradicionales españoles, en particular el PSOE y el Partido Comunista, una vez que llegan al acuerdo de que no habrá república, habrá monarquía. Nosotros aceptamos por debajo cuerda. El Partido Socialista aceptaba los billullos norteamericanos porque le interesaba a Estados Unidos que ni por el cipote hubiera un resurgimiento comunista en España. ¿Por qué? Porque estaban en medio todavía de la Guerra Fría. Estados Unidos no podía tolerar que hubiese alguna posibilidad de que el Partido Comunista de España fuera un partido beligerante. Pero lo concreto es, la transición española es hija de la voluntad de Franco. Métanse esa vaina en la cabeza los ignorantes que se la pasan diciendo vainas que no son, de que las dictaduras salen. Si es de derecha, puede esa dictadura de derecha admitir las votaciones. Hay otras dictaduras de derecha que hay que sacarlas de a plomo, como por ejemplo el señor Somoza o los Trujillo, que es un poco más complicada la cosa, porque tuvieron que matar al chivo a Rafael Leonidas Trujillo, y aún así quedó su familia gobernando. Es decir, cada país es una situación realmente diferente y realmente específica, original. Pues entonces esas leyes que fabrican, basándose en la ignorancia y en la buena fe de la gente, a la que le meten cualquier embuste con tal de traficar con su bendita consigna que les hace atractiva su política a su propio militante, inventan esa vaina que sí pueden salir por voto la dictadura. La dictadura sale con voto si la dictadura consiente salir por voto. Pero miren, mis amigos, que yo sepa, no hay dictaduras de izquierda, es decir, dictaduras populistas de bicharracos castristas y vainas de esas, nacionalistas prosoviéticos de antes, o pro-cubanos, pro-chinos. Esos no salen por voto. Siempre hay que sacarlos a piedra, plomo y candela, que es lo que yo vengo diciendo hace años. Bueno, no me para, no importa, yo los espero. Y si no me hacen caso, bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo convenzo yo a Caprilito que él no va a ser presidente? ¿Cómo convenzo a Borges que quiere cepillar el puesto a Caprilito porque él ha descubierto que él es un estadista? ¿Cómo hago yo para convencer a Henry Ramos que su vida es la socialdemocracia y la internacional socialista y que él está muy bien representado al ser vicepresidente de esa cagada que llaman la socialdemocracia internacional, digamos, con personajes como Zapatero y como Hussein, que estaba en esa vaina, y los sandinistas que también estaban?
esa llamada Internacional Socialista, que también Leopoldo y la Tintori se llenan la boca a pertenecer a la Internacional Socialista. La verdad que yo no entiendo esta vaina, porque sencillamente yo creo que están ahí es por ignorantes, solo por ignorancia. Si tuvieran que defender cada una de las grandes tortas de cada uno de los partidos de porquería que están asociados en la Internacional Socialista, carajo, yo creo que saldrían corriendo. Pero como todo es mentira, como todo es una estafa, igual te dicen, por ejemplo, es que nosotros tenemos al Mandela venezolano preso. La vaina, eso se complica. Yo no voy a hablar mal aquí de Leopoldo, que es una víctima de este gobierno, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Déjese de inventar vaina, que este es el Mandela venezolano, porque Mandela era el líder natural, racial, de la inmensa mayoría negra, que le dedicó 15 o 20 años de terrorismo de su partido comunista sudafricano, el llamado Partido del Congreso, y de insurrecciones masivas en el barrio Soweto, que era un barrio de 2-3 millones de negros que echaban, y además se cayeron a plomo con la tribu de Buthelezi, que eran los agentes negros del gobierno blanco y que servían a los intereses del apartheid blanco contra los negros de la etnia de Mandela. Bueno, chicos, eso es un poco más complicado para venir a meterle un embuste como si uno fuera un ignorante, el Mandela venezolano. Y eso normalmente, chicos, hasta se buscan aliados, pero de una rareza. Ahí anda por ahí un canadiense que fue ¿cómo se llama? Que fue uno de los defensores del Mandela. Bueno, sí, hizo bien él en defender Mandela. Y entonces está en lucha por la defensa del Mandela venezolano. Déjense vaina. Leopoldo es un líder político que se sacrificó él porque quiso entregársele a los carceleros de este gobierno de mierda dictatorial, creyendo que podía salir rápido. Te equivocaste, Leopoldo, se te dijo, no nos hiciste caso. Ahora entonces tienen 3 años en campaña por hacerlo el único preso político digno de nombrarse. Y mire, amigo, lo que da es vergüenza esta historia, y le agradezco a la señora Tintori que por fin tomó en cuenta. Hay 8, 10 o 12 mujeres, chicos, presas. Entonces llegó el Día de la Mujer, entonces la sacaron por fin, ¿cómo se llama? Le quitaron la tierra de encima, las pobres amigas, digamos, presas políticas, y entonces se acordaron que había mujeres también. Resulta que sí hay, chicos, más de una decena de mujeres. Entre ellas está, ¿cómo se llama? La esposa del coronel Gámez Bustamante, chico, presa por ser la esposa de un coronel que le cae muy mal a Maduro y al Alzheimer y a Diosdado, y que está preso hace 4 años y que tiene dos ACV. Pero entonces esta historia de las mujeres presas, pero caramba, ¿no les da vergüenza no mantener una campaña permanente contra madres de familia en esa situación, chicos, de descarada, de descarado ensañamiento del gobierno contra esas mujeres? Hay de todo en la viña del Señor. Y hay gente que fue de la oposición y que uno les hizo hasta campaña y terminaron comprados, chicos, comprados. Hay más de 100 dignos presos, que los defendemos incondicionalmente, pero para nosotros no hay presos 1, presos 2, presos 3, de jerarquía 1, 2, 3. Para nosotros son 108, digamos, prisiones infames de este gobierno, de criminales, y los defendemos igual a todos. Ahora bien, esto de saber dónde se está parado, mis amigos, es muy necesario, porque la situación se supone que deberá cambiar, que deberemos pasar a una situación de ofensiva del movimiento de masas, como aparecía que venía la etapa desde septiembre, ¿cuánto es la cosa? Desde septiembre pasado. A partir del gran triunfo electoral de diciembre del 2015, todo ese año pudo ser el año de las grandes movilizaciones
Y si hubiéramos tenido una dirección capaz, si hubiéramos tenido una dirección que no fueran cabrones de Maduro y de Diosdado, y ahora cabrones del Alzheimer, si hubiéramos tenido una dirección de oposición realmente interesada o realmente decidida a acabar con este gobierno, pues otra hubiera sido su política, y no la de complacencias y siempre buscar la manera de quedar bien con el gobierno y de tratar de engañar a la población. ¿Y qué pasó al final, señores de la MUD? Que empiezan a detestarlos igual o peor que al gobierno, porque consideran que ustedes encarnan el fracaso nacional para sacar esta mierda de gobierno. Pero esa es otra historia que la seguiremos en permanencia, porque toda la semana hay de qué hablar sobre este tema de la inconsecuencia de esa dirección de pacotilla. ¿Ustedes no vieron, para ir cambiando de tema, lo que ocurrió ayer en Tazón? Que apedreaban los camiones y apedreaban los vehículos, y había una turba que buscaba la manera de llegar. Ya habían saqueado una gandola de harina pan que parece bajaron como hormigas hacia Fuerte Tiuna, y que parece que traen un estacionamiento muchos de los bultos. Porque bueno, llegó la hora de la barbarie, mi amigo, de la ley de la jungla. Si yo ando armado y soy oficial o soy soldado, yo trato de ponerme en mi propio bulto, así tenga que empezar a matar gente para tener yo más harina pan, para entre otras cosas tener la capacidad de poder andar reprimiendo a nombre del gobierno que me tira, digamos, esa condición de privilegio. Amigos, empezó una vaina rara ayer, ¿saben? Eso de una turba que sube por la carretera por Tazón, esperando las gandolas para saquearlas antes de entrar a Caracas. A vaina, compañero. Ya no es entonces ir al supermercadito, ya es. ¿Ustedes saben qué está detrás de eso? Hay AMPA. El AMPA organiza los saqueos también. Porque como la gente anda limpia, porque los secuestros tienen riesgo, porque ya no hayan a quién secuestrar, porque es cada vez más riesgoso. ¿Ustedes no han visto videos donde un gran carajo llega a una camioneta de golpe estacionada y trata de sacarle y le disparan desde adentro y cae tieso afuera el tipo? Pero escúcheme, los asesinatos por intento de robo son muchísimos. Los quemados vivos por ser malandros, los quemados vivos por vender bolsas club. O sea, el país está, chico, desatando una, ¿cómo se llama? Una vorágine propia de la ley de la jungla. Han convertido a la población venezolana en heterótrofa, término raro que significa comeos los unos a los otros, manchaos los unos a los otros, que es la ley de la selva, la ley de la jungla social. Ahora bien, ¿y quién nos saca de esto? Yo tengo un amigo que aprecio muchísimo y me dice: tú y tus militares, volviste otra vez a sacar a los militares, convéncete, no hay nada que hacer. Y sigue, ¿no? Y esa muda es una porquería. Y entonces me propuso que hay que invadir esa vaina, chicos, vamos a preparar una invasión. Y digo, bueno, o es un amador de gallo o se volvió loco ya. Yo admito que no le guste la MUD, que deteste la MUD. Yo también he llegado, digamos, en mis momentos de mayor lucidez, a comprender que son detestables realmente. Muy bien. Los militares, caramba, yo no soy militarista. Yo no creo en una sociedad militarizada. Y efectivamente, la gangrena que se ha comido las Fuerzas Armadas en todos estos años es para pensar, Dios mío, si uno no está totalmente equivocado. Ajá, pero los sindicatos están destruidos, las movilizaciones pacíficas no sirven y las elecciones tampoco sirven. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse del país. O sea, trancar, apagar la luz y irse para el carajo. ¿Qué es lo que propone mi amigo? Una invasión, dice él. Ya va, ¿y qué es una invasión? Una invasión es que tú entonces te buscas, no sé de dónde habrá que salir, porque eso se hacía en los años 20 o 30. Uno llegaba con un grupo. Los últimos que intentaron esa vaina fueron precisamente los prechavistas del MIR y del PCB y de la FAL de Douglas Bravo, que invadieron Venezuela por Machurucuto, ¿entiendes? Allí en el estado Miranda. Desembarcaban guerrilleros entrenados en Cuba, y entonces trataron, y no, miren, no lograron ni estabilizar esa bendita guerrilla, porque le echaron plomo hasta por el cielo a la boca.
y los reventaron. No es verdad que si tú haces una invasión, amigo que me estás oyendo, no es verdad que tú tienes garantizado que no, porque el gobierno puede tener, chico, un cuerpo especializado, sobre todo de cubanos, que los hay, y que se ejercitaron 50 años contra eventuales desembarcos, como se hizo en la Cuba del siglo para la independencia, Martí y Máximo Gómez y todo esos tipos. Llegaron fue en desembarcos, y Fidel Castro 60 años después para su revolución llegó fue en desembarcos hacia Sierra Maestra, etcétera. Los venezolanos hicieron su desembarco, los de Bolívar viniendo de Jamaica, y los de, ¿cómo se llama? Los de Delgado Chalbó, el papá del coronel Delgado Chalbó, y ¿cómo se llama? Y Armando Zuluaga Blanco, que desembarcaron ahí en Cumaná y trataban de armar un ejercitico contra Gómez, y los mataron al llegar. El Delgado Chalbó hijo se escapó porque el papá le había dicho: si no regresamos en no sé cuántos minutos, agarra la lancha y te va. Lo dejó cuidando la lancha. Pues bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer si desembarcamos en Venezuela? Yo no tengo edad para andar de desembarcador, ¿entiendes? Yo creo que es un embarque andar pensando en esa vaina. Por eso yo me he quedado con el programa mínimo que un venezolano decente pueda tener. A ver, señores de las Fuerzas Armadas, vosotros sois 120, 130 mil uniformados, armados por el Estado venezolano para defender el gentilicio. ¿Sois todos malandros? ¿Sois todos criminales? ¿Cómplices de estos asesinos que matan de hambre al país? ¿Sois todos narcotraficantes? ¿Sois todos del perraje rojo? ¿Es así? Ah, broma. Si eso fuera así, mi amigo, entonces perdimos el país hace rato. Y habría que pasarse a una tesis que es la menos agradable, que a mí la que menos me gusta, que es depender de que una fuerza de otro país mande un ejército, destroce ese ejército y destroce este estado y construya otro estado. Lo que le hicieron a Libia, pues. Lo que le hicieron a Libia, lo que intentaron hacer en Irak, que ya habían terminado un desastre, lo que hicieron en Panamá, lo que hicieron en Grenada los americanos, lo que se hizo en Cuba también, y de vaina no hubo una guerra mundial después de los Valle Cochino. O sea, ¿cómo es la vaina? ¿Qué es lo que hay que hacer en Venezuela? Pedirle a los yanquis que invadan. Mire, no sean locos, ¿saben? No sean locos. Estados Unidos no puede, no debe invadir Venezuela, porque eso no es un Panamá, eso no es una islita como Granada. Esta es una masa territorial de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, con 28 o 30 millones de personas, donde sobran demagogos para decir que la culpa de toda vaina va a ser los gringos. No, los gringos tienen una acepción, una concepción en su cabeza, un orden en su cerebro que les dice no meterse en esa vaina hasta que no haya, me imagino, una clamorosa manifestación de pedimento de los venezolanos que por favor vayan a rescatar ese pobre país. Solamente en ese caso irían los yanquis. ¿Y usted cree que los yanquis son pendejos para irse a rifar una guerra en un país, chico, enloquecido por esas ideologías de pacotilla y una oposición que va a Washington a pedir que por favor no tomen medidas contra los funcionarios del gobierno y que no radicalicen la cosa porque ellos van a negociar, etcétera? ¿Será pendejo Trump? ¿Será pendejo la diplomacia americana para forzar todo a una confrontación que ellos no quieren? Ellos quieren es presionar. Eso sí, por ejemplo, el señor Trump pudiera ocurrirse un buen día de esto, es decir, estamos convencidos de que no puede mantenerse un comercio con Venezuela. Y por lo tanto, Estados Unidos ha llegado a la conclusión que hay que suspender la compra de petróleo venezolano. O Estados Unidos no acepta más depósitos de venezolanos en sus bancos. O sea, puede hacer cosas terroríficas. Por sospecha de que todo está ligado al narcotráfico, pueden hacer un proceso de saneamiento.
de su finanza, de sus vínculos comerciales. Pueden, por ejemplo, hasta tener represalias contra unos 3, 4, 500 tipos del gobierno, o con fortunas sacadas del gobierno. Mire, esas investigaciones están bastante avanzadas en Estados Unidos, ¿sabes? Muy bien. Ellos pueden hacer muchas cosas, pero si se equivocan en los tiempos para hacerlas, entonces pueden más bien crear problemas adicionales. Por eso las soluciones no son fáciles. Y siempre los norteamericanos nos dirán, los estadounidenses nos dirán, mire, eso es algo que ustedes deben resolver. Entonces, los más osados se les ha ocurrido esperar que la Carta Democrática sea aplicada. Bueno, ya va, eso no es Estados Unidos. Son 20 y pico de naciones de América que pueden decidir sancionar a Venezuela y que pueden exigir que el gobierno sea despedido, sea arrinconado por ¿cómo se llaman? Las medidas que implica, las sanciones que implica la Carta Democrática. Ahora bien, Maduro amaneció con que hay que mandar preso al que pida sanciones, que pida la Carta Democrática. Pero dicho tan bruto. En lugar de andar mejor viendo a ver a quién enamora y a quién compra de alguno de esos gobiernos, a dónde presiona, no, él empieza a insultarlo, porque eso es lo que le daba resultado a Chávez. Insultarlo, insultar al secretario general, insultar a cada uno de los países que tengan iniciativas para impulsar la Carta Democrática y sobre todo insultar a los venezolanos, como si no fuera suficiente la capitulación abyecta de la dirección de oposición, los quiere serviles. Él lo que quiere es que digan que Venezuela está siendo agredida y que Cilia, el Alzheimer, Diosdado y él son los héroes salvadores de la patria y que Padrino es un prócer, que Padrino es lo mejor que hay. Sí, serán brutos, carajo. Pero a él le ha dado resultado, porque hasta ahora entonces empiezan los gallinas, carajo, a soltar las plumas y entonces a portarse mejor y a exigir elecciones, hay que insistir en el diálogo, etcétera, porque sencillamente, amigos, hacer política en Venezuela es querer ponerse en unos reales. Hacer política en Venezuela es una de las pocas vías que hay para aquellos que quieran hacerse adinerados sin trabajar y sin desarrollar empresas y sin tomar ningún riesgo por los capitales o la herencia que tengan, etcétera. Eso, mis amigos, de hacerse rico con el solo cargo público que le depara un electorado ingenuo y un Estado corrupto por definición, donde te convocan ¿cómo se llama?, a disfrutar las mieles del poder, ese principio bastardo de la clase política venezolana, hija de la ventaja del rentismo petrolero de un Estado rico que ya no es tal, pero están raspando la olla y todavía creen los mangalucetos estos de la MUD que todavía pueden rajuñar algo allí si el chavismo le permite estirar las garras un poquito más en sus alcaldías y gobernaciones. Si serán, chicos, pobre cosa, chicos, poquita cosa esa oposición esta. Ahora bien, yo insisto, mis amigos, que nuestra solución viene de dos orígenes: el estallido social, que le va a poner la música a este baile. El estallido social tiene que iniciarse y en algún momento alguien debe detenerlo. ¿Quiénes van a detenerlo? El gobierno no puede. Tiene que irse para poder calmar esa vaina. ¿Cuánto va a durar? ¿6 días? ¿8 días? ¿2 meses? ¿3 meses? Estamos hablando, amigos, de muertos. Lamentablemente estamos hablando de muertos. Un estallido social que arranque la semana que viene y no se detiene por 3 meses, al final de ese estallido usted tiene 20, 30 mil, 40 mil muertos. Del solo estallido social, a lo que le agrega la víctima del AMPA, etcétera, etcétera. Pero en ese estallido social, en esa cuota de muertos, les vengo diciendo a los chavistas, miren, mis amigos, más les vale soltar lo que tengan que soltar, más les vale legalizar su salida del poder, porque ustedes van a ser el objetivo social de esa explosión.
Porque si alguien debe pagar los platos rotos, son ustedes que los rompieron. Y la gente lo que va a recoger los platos rotos de una economía deshecha y de una casta infame de ladrones que ustedes constituyen. Ahora, ¿quién detiene ¿cómo se llama? Un estallido social? Solo puede detenerse con una exhibición de orden desde un factor armado suficientemente poderoso que ordene la familia militar, pero detrás de unas banderas de reconstrucción política del Estado. Y eso, mis amigos, sí puede aún ser posible. De que las Fuerzas Armadas, que tendrá que depurarse, que hay que sacarle allí algunos miles de ladrones que tiene esa vaina, ¿entiendes? Que hay que llevar a juicio por traición a la patria, efectivamente, a todos los que no han vendido a, ¿cómo se llama?, a Irán, a Siria y a, ¿cómo se llama?, y a Cuba. Ahí la peste roja debe ser enjuiciada y se van a morir presos muchos, porque hay que mandarlo a los Estados Unidos, donde han mandado decenas de toneladas de cocaína, y a ellos les gusta mucho guardar por cadena perpetua a los bicharracos tipo el Alzheimer, Pollo Carvajal, Diosdado, etcétera, etcétera. Pues bien, el plan político desde las Fuerzas Armadas, miren, mis amigos, el tiempo corre contra ustedes. ¿Por qué digo que corre contra ustedes? Porque eso es mientras las Fuerzas Armadas puedan aún tener un orden interno, una disciplina, una jerarquía que conserven y un liderazgo lúcido con un plan político que puedan presentarle al país como un verdadero y radical cambio de orientación en la construcción del nuevo Estado venezolano. Ese liderazgo existe. Ese liderazgo está preso ahorita. Está alrededor del general Baduel, del coronel Gámez. Existen entonces los militares adecuados. Existen los militares adecuados para que las Fuerzas Armadas vean, si quiere ver para alguna salida, que vean hacia esos oficiales que tienen un gran apoyo interno y que si no se han lanzado a una aventura es porque no son golpistas. Son gente que espera pacientemente que el pueblo venezolano dé ¿cómo se llama?, el input, el ímpetu necesario a que ya se acabó esto. Como quiera que la propia dirección de la oposición, la MUD en particular, son antimilitares y viven echándole pestes a los militares, tanto como al gobierno. Ellos hablan mal de Maduro, pero más hablan en contra de los militares. Entonces los militares dirán, nada, nosotros no tenemos nada que hacer aquí. Caprilito nos quiere fritar la cabeza también. Cada vez que ataca a Maduro también ataca a los militares. Bueno, yo no estoy aquí para defender los militares. Los militares tendrán que defenderse si y solo si son capaces de provocar, digamos, una reconstrucción del Estado venezolano. Sobrará prestigio entonces para esas Fuerzas Armadas hoy desacreditadas y hoy sumergidas en el descrédito absoluto. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Bueno, chicos, que tengamos un liderazgo militar, que ellos ya han insurgido y ya han propuesto, que Padrino es esto, lo que estamos sufriendo, es responsabilidad de Padrino y de la cúpula de malandro que está allí, de contrabandistas, de grandes bachaqueros, de delincuentes, de ladrones y de asociados y cabrones del narcotráfico, de los narcosoles, y de Cuba, que es la que organiza toda esa peste alrededor de Padrino como gran opción allí de negociaciones internas. Esas Fuerzas Armadas tienen que ver hacia Baduel, hacia el coronel Gámez, y entonces, al coronel Gámez, sí, y entonces podemos nosotros decirle a esos militares que estamos pendientes de lo que ellos representan. Maduro sí sabe lo que representa Baduel, por ejemplo. Lo mandan a enjuiciar con una capitán. Ya va. Según los reglamentos militares, mis amigos, la justicia militar, ningún oficial puede ser juzgado por un oficial inferior a su grado y a su antigüedad. Bueno, Baduel fue el más alto grado general en jefe y lo mandan a enjuiciar con una capitana. Capitana. Con una raspicuicha vista allí, una lambucia,
que entonces se presta para ese atropello jurídico a la propia legislación militar. Señores de la Fuerza Armada, ustedes no se dan cuenta que lo que hagan hoy contra Baduel, mañana se les podría hacer a ustedes, no porque uno lo haga, porque seríamos respetuosos de la ley, pero ustedes no ven que si estos atropellos siguen contra un digno general de la Fuerza Armada que lo mandan a juzgar, digamos, además, un juicio absolutamente ilegal. Una persona que tiene 7 años preso, ahora es acusado de traición a la patria. ¿Y cuándo fue que traicionó a la patria? No solo quieren que siga preso, lo quieren poner represo y además con una condena de 20 o 30 años. Infames. Sino que también, chicos, se ceban contra él. Ustedes saben que Baduel, en estos años pasados, su familia le llevaba los alimentos y él mismo cocinaba. Por el temor a que lo envenenaran. Porque él mandó para el carajo 10 veces las ofertas del gobierno. Entre ellas una el 2007, creo, que fue la última vez que vio a Arias Cárdenas, que le propuso canjear por el exilio su situación. Le mandó razones, qué sé yo. Ha venido insistiendo Baduel en decir que él no pacta con bandidos del gobierno. Y bien, entonces, mis amigos, le quitaron la posibilidad de hacer su comidita y de que la familia pueda llevarle comida. Bueno, sí, la familia puede llevarle comida, pero como tiene que comer con todos los presos en una sala común, en un comedor allí, entonces la familia le lleva la comida pero tiene que repartirla con los demás presos. Bueno, un elemental criterio pues de justicia. Sí, pero es que la familia Baduel no tiene un almacén, ni tiene un CLAT. La familia Baduel no es rica, la familia Baduel no tiene privilegios de abastecimiento para llevarle a los amigos de Baduel. No, ellos quieren llevar la comidita para el general. ¿Y cómo se va a comer el general su comida si está, digamos, obligado a comer con toda la tropa, a todos los oficiales, soldados, etcétera, y también algunos ampones, algunos bicharracos ladrones que mandan para allá también? ¿Cómo hace para comer solo él en un rincón? Son canallas, amigos, son canallas. Bien, nosotros reclamamos, amigos, que este trato injusto contra Baduel tiene la señal del ensañamiento, tiene la particularidad de que es una manía que tiene el gobierno por agredir a este líder militar. Los militares deberán saber que estos líderes militares que están en Ramo Verde han venido sufriendo cada vez mayores atropellos y que deberán pensar ustedes si esta cadena de atropellos se hace infinita o por primera vez levantan la frente, chicos, y se resuelven a parar esta cadena de atropellos contra generales y coroneles de la República que están allí. Y también otros oficiales de menor graduación que sufren también todo tipo de ataques de los esbirros que están allí en esa cárcel de Ramo Verde. Amigos, estas eran algunas de las cosas que yo quería plantearles hoy, siendo las 5:21, es decir, hora y 20 minutos que estamos charlando. Yo creo que es bueno detenernos aquí. Si hay alguna pregunta urgente que quieran hacerla, con mucho gusto puedo dedicarle 1 o 2 minutos más. Si no, tendría que despedirme hasta el lunes, cuando estaremos de nuevo con ustedes aquí, por estos mismos canales y con los mismos principios y la misma orientación de querer hacer de Venezuela no esta tierra de desgracia y de este proyecto de tiranía de salvajes que nos han llevado hasta esta hora amarga, este ocaso de la República, y que pudiéramos, ojalá, regenerar el Estado y regenerar la sociedad venezolana. Bien, amigos, será entonces hasta el lunes. Adiós, amigos de Facebook. Adiós, amigos de Periscope. ¿De qué más me queda? No, ya va. De los de amigos que no puedo dejarlo abierto. De los amigos. Chicos, se había caído. Buenos amigos de la señal de YouTube. La señal de. ¿Cómo se llama? De la radio Shelo se había caído. No sé cuándo. No sé cuánto tiempo. Bueno. Óiganlo por
por Facebook que queda grabado, por YouTube queda grabado. Y entonces sencillamente en YouTube va a hacerse público de inmediato esto. Hasta el lunes entonces, espero que con el mismo afecto de siempre oigan mi programa. Hasta el lunes. Hasta el lunes entonces los amigos de Periscope.